de 5 minutos, así que ya comenzamos. Gracias. Bueno, bienvenidos al Honorable Senado de la Nación. Me gusta llamarnos. En este palacio, aún que le está soplando cosas así. No, señores compañeras, es un gusto que nosotros podamos llenar este espacio una vez más contando banquete para ser asado, contando más para dar un marco correspondiente, con tantos ilustres que nos han precedido acá. Quizás cuántos de ellos han sido electos presidentes en las oficinas de compañías inglesas o en la Cámara de Comercio británica. Bueno, las cosas han cambiado, ahora estamos nosotros. Estamos nosotros como parte de una entidad, como parte de una idea colectiva, también con la presencia constante y perecedera de nuestro conductor, que nos inspira permanentemente y que realmente hace poco, charlando con otro de los artífices del destino común, que es Diego Bocio, hacíamos ahí en el acceso un recuento de las medidas que se habían tomado todos estos años y decíamos realmente qué bárbaro, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sucedido, cómo ese país destruido, desintegrado, con 14 monedas, el estado de disolución nacional, cada provincia con su moneda, con su policía. Estábamos en una etapa previa a la organización nacional sin tener el talento o el talante de Rosas, y de repente encontramos ahora, en vísperas de un año electoral, diciendo, bueno, los jóvenes vienen para este lado, los sectores medios se reencuentran con el pueblo, Néstor camina como eternauta. Entonces, bueno, de algún modo todas estas cuestiones y todas estas ganas de trabajar, de construir toda esta mística, hace que nos reunamos hoy para presentar la revista Capiamos, los hombres tigres, los Yaguareteaba, que según me contaba el gallego, es como los soldados unitarios del general Paz llamaban a los soldados federales de Quiroga, ¿no? Porque decían que en el combate se convertían en tigres. Y quizás nosotros también en la política nos hayamos convertido en tigres a veces, y por eso nos inspiramos a nuestros adversarios, más allá de cualquier sentimiento, perplejidad. Porque cuando pensábamos que estábamos listos, que ya, bueno, esto termina, ahora que está Wikileaks, que es así como, a veces parece la sección de chismes del Departamento de Estado, no todas las apreciaciones, no, esto se cae, esto se va, ese estilo. Hay una frase, pero le sacaron bien, creo en algunas partes, la foto a Néstor, porque lo calificaron como un high stake gambler, es decir, como un jugador que siempre duplica la apuesta. Y quizás eso ha sido nuestra... Tenemos al compañero Juan Cuckerberg, tenemos al gallego, tenemos al flaco Junque, y como tiene otras actividades, le vamos a pedir que nos diga unas palabras antes de irse a una reunión de la agrupación Negros de Mierda, una agrupación muy caracterizada. Yo tengo el único diploma, entregan carnet, así que ya saben, los Negros de Mierda podemos ser tigres en su momento dado. Y bueno, mil disculpas abusando de tu generosidad. Unas palabras. No,
Miren, yo creo que es importante cómo los liberales se equivocan cuando nos evalúan y cuando evalúan nuestra capacidad de resistencia, de lucha, de movilización. Porque todos, la mayoría de los que estamos acá, puede haber excepciones o militantes del campo nacional y popular que no se sientan, no tengan la misma lectura de ese momento histórico, pero pensamos, creemos, estamos convencidos que la más maravillosa década que vivió el pueblo argentino fue la del 45-55, el momento donde se gestó el mayor movimiento de masas de América Latina que todavía existe y el único de los movimientos populares importantes que había en aquella época prácticamente del mundo que mantiene su vigencia todavía. Y eso está bueno que lo reivindicamos y de ahí provenimos, pero entre nosotros, entre los militantes, tenemos que tener claro que después de 10 años, 4 milicos nos echaron sin tirar un tiro. Y el peronismo no tuvo, desde el gobierno, la capacidad de resistir el embate bolivariano. Ahora, un año después, el peronismo, con la mayor parte de los dirigentes, los quienes han cumplido funciones importantes del gobierno y todo eso, prácticamente borrados. Sin embargo, un año después, el peronismo ya se había convertido en lo que yo muy definió evidentemente como el hecho maldito de la burguesía argentina. ¿Dónde surgió esa fuerza? Bueno, las raíces eran todas las conquistas, las reivindicaciones y el otorgar la dignidad del pueblo argentino durante una década. Pero los mismos dirigentes que habían sido los ejecutores del gobierno, de la función pública, de esas realizaciones, no estaban preparados para el proceso de lucha y resistencia. En la práctica fue así. Bueno, hubo numerosísimas excepciones. Nuestro compañero Andrés Flamín y muchos compañeros más que se habían justo denunciado por ahí. Andrés Flamín, Héctor Cámpora, hubo Carlos Legaín, son las figuras tal vez más emblemáticas por las funciones y la trascendencia que tuvieron sus actuaciones posteriores, pero hubo miles y miles de ejemplos de resistencia, de lucha, que fueron los que tentaron y le dieron ese carácter de mojón o de obstáculo irreversible contra la dictadura. Y a pesar de la proscripción, las persecuciones, todas las cuestiones que sufrimos durante tanto tiempo, a cada embate del odio oligarca y gorila contra el pueblo, porque no nos engañemos, a nosotros más o menos es el odio de la oligarquía gorila contra el pueblo, lo que es el asunto de insurrección, es mucho más profundo. Alguien me decía los otros días que los oligarcas razonan: si los negros viven como nosotros vivimos como negros, por lo tanto está mal, porque ningún sector de la sociedad argentina, empezando por ellos que se han beneficiado cada vez más injusta y arbitrariamente que los propios trabajadores y de nuestro pueblo, ha tenido perjuicios económicos notorios. Los como sectores sociales han crecido y se han beneficiado todos, por lo menos en estos 2 primeros mandatos. En el tercero veremos cómo les va. Entonces, yo creo que la capacidad de resistencia y todo, en el caso de nuestro gobierno, Julio Bodio en uno de sus libros habla de que el peronismo encarnó lo que él llama la revolución desde arriba. O sea, a partir del 45, la presencia de un coronel nacionalista con un profundo sentido popular y la amalgama que hizo con los cabecitas que venían del interior, con esa visión de poder acompañar y seguir al caudillo o al dirigente que les representaba, defendía sus intereses, que los expresaba, y la síntesis con los activistas del movimiento obrero, incipientes, muchos o inmigrantes o hijos de los inmigrantes que habían traído recuerdos de las luchas obreras en la vieja Europa. Se fue generando un movimiento que, ya digo, para mí se terminó de conformar con toda su potencialidad en el periodo de la resistencia. Y a partir del 2003, nosotros comenzamos a solucionar los problemas, ni siquiera desplegamos demasiado nuestros símbolos partidarios y nuestras identidades, porque como habían sido tan mal usados durante tanto tiempo, daba lugar a confusiones y, por supuesto,
las nuevas generaciones, por más que lo hubiéramos puesto en los libros de escuela y en todos lados, tenían un rechazo hacia eso porque lo asociaban con la década del 90, consciente o inconscientemente, y razones de sobra tenían. En cambio ahora no necesitamos poner los libros, los pibes se los pegan en la remera, los salen a pintar por la calle. O sea, me parece que fue justamente, y hay un momento que para mí fue determinante, yo lo veía con mucha tranquilidad, que fue la crisis que se provocó con el enfrentamiento con la oligarquía durante el año 2008, ¿no? Eso provocó, por un lado, que los traidores de adentro, los oligarcas de adentro, se fueron. Nos creó problemas de gobernabilidad, de confusión, creó problemas. Y ahí teníamos dos actitudes que tomar después de eso. Tratar de confundirnos con elementos más moderados, hacerle caso a algún jefe de gabinete que decía que había que acordar con Magneto y que había que hacer ese tipo de cosas, por un lado. Y la otra es tomar esa incipiente reacción de militancia fuertemente comprometida popular que empezamos a notar durante la discusión de la 125, afirmarlo, dar respuesta a esos sectores y trabajar hacia adentro para demostrarle a los jóvenes y a los viejos militantes que valía la pena, que estábamos dispuestos a no claudicar y que, como siempre, mismo en la adversidad y entre los empates gorilas, nos unimos, nos reivindicamos y plegamos nuestras banderas y avanzamos con fuerza en la realización de nuestros programas históricos. Y me parece que el otro momento fue el 28 de junio. El 28 de junio hubo sectores que le hicieron muy equivocadamente la realidad y creo que nosotros la leímos más correctamente, porque a mí que los sectores medios por ahí en determinado momento, por un problema comunicacional o por las razones que fueran, se nos alejen, no es que me guste, pero son cosas contemplables, votar en los paros donde tenemos bastante. Bueno, hay que tratar de comprendan que también a ellos les conviene y que nos acompañen, pero a mí lo que me dio profundamente el 28 de junio es que vi que en zonas claramente del segundo cordón, en sectores claramente populares, los votos se nos habían escurrido hacia el mamarracho colombiano. Y eso, ¿cuál fue la lectura que hicimos? La lectura que nosotros hicimos es que no habíamos sido suficientemente claros en la ejecución de la política de devolver a los sectores más marginales del pueblo argentino las conquistas y las dignidades que teníamos. Estábamos caminando con prudencia, con moderación, pero obligada sobre todo en 2003, 2004, 2005, porque tenemos una situación de debilidad en la representación política clara en cuanto a la representación política institucional. Y bueno, ¿cuál fue la solución a partir del 29? Empezamos a tomar medidas con mayor profundidad y mayor contundencia que las que venimos tomando todavía nosotros. La respuesta, bueno, yo creo que aunque son hitos o momentos muy disímiles, pero yo me voy a detener en tres fotografías. Una, lo que fue todo el verano, o sea, 24 millones de argentinos que de alguna forma vacacionaron, tomaron una cosa. Eso indicaba dos cosas. Primero, que había recuperado su capacidad en alguna medida de gastar. Y segundo, que habían recuperado la confianza que el futuro iba mejor, porque nadie gasta, si tiene algún peso adicional en las vacaciones y piensa que en el invierno cigarros no son los argentinos después por lo que nos ha pasado. Entonces, eso ya a mí personalmente me dio un índice de que había una recuperación, no solo económica, que eso lo podemos ver por el indicador por un número, sino de la confianza. Luego, por supuesto, el 25 de mayo y los festejos fue una cuestión que aún a los más optimistas nos relazó por su contundencia, el tipo de movilización popular, el hecho que no hayan podido rellenar buscando con lupa, que no hayan podido denunciar un arrebato. Parece que a los muchachos que normalmente se dedican a esas cosas se le dieron al festejo de la patria porque no hubo un hecho que pudieran encontrar
de incidencia, de arrebato o de choreo, que normalmente se da en la calle, acá y en cualquier ciudad del mundo, pero que acá lo proclaman como que es el extremo. Bueno, en esos días era una cosa espectacular. Bueno, y por supuesto, hace un poco más de un mes, con otra naturaleza también, y muy visible, vimos cuál era el estado de ánimo de muchísimos sectores de la sociedad argentina, además de nuestra propia militancia. Entonces, compañeras, compañeros, creo que, y lo estamos viendo todos los días, en nuestro país, en todos los lugares, el grado de movilización, el grado de participación, la adhesión, el hecho, qué sé yo. En La Plata, por primera vez, la Juventud Universitaria Peronista, después de 35 años, volvió a ganar la mayoría de los centros. Nos había resultado que 2 militantes de la PUR de derecho llegamos a la presidencia que recuperar los centros de La Plata. Pero es así. Acá mismo, los centros de estudiantes, hay una información el otro día en una publicación, no sé, la ciudad que había registrado centros de estudiantes en la provincia de Buenos Aires hace 3 años, 55, 60, o algo por el estilo, y que ahora ya hay como 1180, aumentó el 1800%, un disparate de eso la cantidad de centros de estudiantes realizados, porque en la provincia estaba eso muy bueno también. Y en el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, los compañeros de la Cabrecha ganaron el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es muy emblemático. Y ya ganaron un montón de centros de estudiantes más de las escuelas más tradicionales y más reconocidas, las escuelas públicas más tradicionales y más reconocidas. Entonces creo que tiene razón cuando Cristina me dijo, flaco, estamos en una etapa a la distancia equiparable al 72, porque nosotros siempre hablamos del barrio periodo de la resistencia peronista y todos normales, lo localizamos y algunos lo vivimos por razón tecnológica, pero la verdad que en largos periodos éramos muy poquititos, aún en La Plata, o en los lugares donde están más caracterizados. Y bueno, fue el 71, 72, cuando se alcanzó la gran masividad y la contundencia que caracteriza toda esa época, ¿no? Y me parece que esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Es un poco largo, porque el año que viene tenemos que tener la mente muy abierta y hasta cambiar la forma como nos relacionamos y cómo militamos, porque todos estos tiempos, si hubiéramos tenido una relación, bueno, pensando que conservar los espacios, ampliando un poco, visitando a los compañeros, preparémonos y sobre todo porque el aluvión de jóvenes y de gente que se va a incorporar a la militancia va a ser una cosa que va a rebasar lo imaginable, por lo que se palpita en la calle, por lo que se ve que se va marcando y marcando en las distintas épocas. Así que lo que tenemos que hacer es que por delante vamos a tener un año pleno de trabajo multiplicado y pleno, por supuesto, de triunfo del campo nacional y popular. Y lo haremos con Cristina a la cabeza, por supuesto. Acá como soy un poco el anfitrión, quiero decir que nos acompañan muchas compañeras y compañeros diputados. Rosa Chiquichama, diputada, Rosa Bertone, diputada, María Fernández, diputada de Córdoba, también esto del locutor habilita uno a pasar anuncios, ¿no? Entonces el 7 de diciembre a las 10 de la mañana estamos presentando un libro que la compañera diputada ha coordinado, elaborado, justamente porque también, como decía el diputado Bunker recién, en esta cuestión de multiplicar y de contener, también hay que ir con los libretos, con el texto, con el relato abierto, y entonces yo creo que ese libro va a ser importante precisamente para responder a ese aluvión juvenil, a este nuevo aluvión zoológico que estamos viviendo, a de gracias, para que los compañeros tengan argumentos, tengan conceptos, sepan ir a pelearle a
a aquellos que desgraciadamente, ¿no? por inteligencia o por falta de ella, se ponen a través del camino de la patria. Pero bueno, también es la intención, con la presentación de Capiango como revista del peronismo militante, que también el peronismo militante y que también Capiango sea un lugar de construcción de ese relato. Por eso en ese contexto le cedo la palabra al compañero Cabral, por favor. Antes que nada, voy a hacer los agradecimientos de rigor a su otro compañero Calcaño, que va a estar acá, a Alejandro Cruz especialmente, que laburó para esto, y para no olvidarme después a los compañeros que hicieron posible que esta revista saliera a la cancha, sobre todo a Sol Moyano, que está ahí, que trabajó en Capiangos es una revista nueva, pero a la vez es una continuidad de lo que encaramos hace ya 11 años, que fue la revista Sudestada. En aquel momento nosotros nos planteamos salir a discutir en el marco de un peronismo muy, no solo desmovilizado, sino que parecía derrotado por la alternativa histórica, o por lo menos muy en retirada. Y a esos años fuimos intentando debatir en el seno del peronismo, que desde así lo planteamos desde el peronismo, tratando de retornar a la fuente histórica del peronismo, al carácter histórico del peronismo, a sus banderas históricas tradicionales, que pensábamos que estaban vigentes y que lejos de necesitar un ayornamiento que implicara bajar alguna de esas banderas, también había que agregarle nuevos elementos. Nosotros decíamos, siguiendo a Perón, pero también un poco como exégeta de él, que las tres banderas históricas había que sumarle dos necesarias, que eran el nacionalismo cultural y la unidad interamericana como sustento y a la vez como garantía de la liberación nacional y social. De esos años, luego de atravesar la crisis del 2001, que no vale la pena aquí extenderse sobre ella, fueron los años paulatinamente de la recuperación de ese peronismo histórico, en la medida en que el peronismo asumió nuevamente la dirección del Estado con una dirección efectiva, activa del Estado. Tuvimos la suerte, porque hubo una dosis de suerte en eso, de que la conducción del Estado Nacional y por ende de la fuerza política que lo gobernaba aparecieran Néstor y Cristina y se constituyeran ellos mismos en vanguardia de una dirigencia que era timorata, que la que no había claudicado estaba fuera de las posibilidades de provocar cambios reales, y esa paulatina recuperación del peronismo coronó finalmente. Nos toca ahora arrancar con esta nueva revista, una etapa que es de cosecha, me parece a mí, que toda la construcción de esos años fue decantando, y inclusive cuando parecía que estábamos en retroceso, se vio justamente por la voluntad de la conducción que eso no era así, porque había esa voluntad de seguir adelante para terminar dejando claro cuál era el rumbo, y que eso el pueblo argentino lo percibió claramente, a pesar de que fue una derrota del 2008, esa que terminó con el anfitrión que se votando en la Cámara. El destino quiso que la nueva revista saliera en un momento triste de la historia de nuestro movimiento, pero de alguna manera sabemos que ese momento fue triste y esperanzador a la vez. Nosotros teníamos una revista terminada el día que murió Néstor, y bueno, hubo que levantar todo lo que teníamos y reformularla, y como pudimos la reformulamos.
para ponerla en función de la nueva etapa, no solo un homenaje a Néstor que iba de suyo, sino para ponerla en función de esa nueva etapa. Se dio la particularidad que en los funerales de Kirchner sucedió un hecho sorpresivo de algún modo, que creo que se podría graficar diciendo que si esa mañana todos sentimos una incertidumbre gigantesca en el momento de entrar la noticia, todos tuvimos un reflejo, que fue, bueno, los militantes por supuesto, tuvimos el reflejo de que había que ir a manifestar el agradecimiento y el apoyo a Cristina. Pero ese reflejo que tuvimos nosotros, que es natural a nuestra condición de militantes, lo tuvo el conjunto del pueblo argentino. Grandes sectores que automáticamente pensaron, hay un problema acá. Se preocuparon y dijeron, ¿y ahora? Y salieron a la calle y los primeros militantes, las primeras personas que llegaban a la plaza no eran militantes, los que llegaron primero. Eran gente suelta que fue apareciendo ahí, y a medida que llegaba esa gente iba contagiándose de una certidumbre nueva, que es que había un pueblo dispuesto a hacer política, que es el gran cambio de la época, lo decía Punta recién. El gran cambio es que hay un pueblo, además de muchos jóvenes, hay muchos compañeros viejos que uno los podía ver en la plaza. Esa plaza tenía la particularidad de que a medida que uno veía los testimonios, escuchaba a los viejitos que agradecían la jubilación, a obreros que agradecían medidas puntuales, concretas, y a jóvenes que decían que habían recuperado la esperanza. Una cosa rara en un joven, pero era que habían vuelto a creer en la política, o que estos nuevos jóvenes creen en la política, a diferencia de los jóvenes, por ejemplo, de mi generación. Era emocionante ver cuando las organizaciones políticas fuimos llegando a la plaza, como todo ese montón de argentinos que estaban allí el primer día, el 27, aplaudían el ingreso de las organizaciones políticas a la plaza. Eso es un cambio novedoso. Había un montón de gente dispuesta a hacer política, que no tenía un rechazo por los que hacían política, y que eso estaba vinculado estrictamente a 7 años de transformaciones, 7 años de recuperación del movimiento histórico, del peronismo histórico, y 7 años que habían dado en la tecla de disputar la identidad del peronismo con los reyes del realismo periférico. Digamos, si el peronismo había estado cooptado por esos, no sé si el peronismo, digamos que el Estado es más complejo, el peronismo es complejo, y había los que estaban donde podían, y había de todo ahí. Pero lo cierto es que la doctrina del realismo periférico, es decir, esa doctrina que sostenía que, bueno, que hay un imperio dominante y que entonces tenemos que entregarnos como satélites a ese imperio dominante, se había hecho carne en el gran centro de la dirigencia, y el surgimiento del periodo Kirchner presidente y Cristina presidenta, porque se me escucha de Mata, le dio combate a eso, y le dio combate con los principios fundamentales del peronismo. Le dio combate trabajando con la justicia social, desde las paritarias hasta la situación del ser por hijo, por la soberanía política, plantándose el ALCA frente a Bush, por el tema del ALCA, por la independencia económica, sacándose de encima el FMI, por el nacionalismo cultural, desde que hizo el homenaje en la Casa Rosada a los fusilados del 56 hasta los festejos de la vuelta obligada ahora. Y por la Unidad Latinoamericana ni hablar, elegir como casa, como lugar y como estrategia la unidad americana, y que eso quedara claro hacia el mundo, y coronarlo además con la Secretaría General de la UNASUR en manos de Kirchner, era un mensaje que todo el mundo podía ver, que el peronismo retornaba a su mandato histórico, que es podríamos ver claramente como digamos, la infiltración, la quinta columna liberal que existía dentro del partido, intentaba por todos los medios plantearse a sí misma y hacia el exterior como el verdadero peronismo.
Y para decir, para plantearse como verdadero peronismo, recuerdo puntualmente en alguna ocasión, y creo que es un buen ejemplo, haciendo advocaciones al diálogo y a la concordia, decían que Perón había dicho que unidos o dominados, ¿no? O sea que, obviando un detalle, que Perón no se refería a unidos o dominados entre todos los argentinos porque todos juntos podemos, no, Perón estaba diciendo otra cosa. Perón decía que unidos o dominados los latinoamericanos porque identificaba enemigos externos, y esa identificación de enemigos externos necesariamente implicaba el peligro de que hubiese aliados de esos enemigos externos hacia el interior del país, del interior de la nación. Y eso plantea un problema desde el punto de vista de unidos o dominados, que es unidos o dominados todos, que también con los que son aliados de poderes que son ajenos al interés nacional, digamos, para ponerlo en términos más amplios, y no. El egotismo liberal, digamos, por llamarlo de alguna manera, fue construyendo un sistema de alianzas con los sectores del privilegio y con los sectores más relacionados con los poderes ajenos al interés nacional. Y eso fue construyendo. Y así fueron al vacío. Terminaron yendo al vacío, absolutamente. Toda esa claridad que fue apareciendo en el conflicto en el interior del peronismo y en el país respecto de los sectores del poder privilegiado y concentrado, fue lo que fue enamorando a millones de argentinos, miles en todos lados, que fueron revinculándose a la política, que fueron por un tiempo silenciados, pero que después en algún momento podríamos citarlo, por el momento en el que el gobierno decide plantarle al aparato mediático un aparato enfrente de menor cuantía, pero que son los medios afines, 778, pero le planta un aparato enfrente, y con eso construye instala un debate en distintos sectores de la sociedad y permite que montones de tipos que se sentían que no podían levantar la cabeza para hablar a ningún lado dijeran: no, pero no soy el único que piensa así, hay un montón de gente que piensa así. Y con esa construcción se hace claro que ese enamoramiento existía, estaba ahí. Nosotros, desde cambiarnos, como nosotros como militantes, creo que tenemos la obligación de señalar que ese enamoramiento hay que sostenerlo, y la única forma de sostenerlo es haciendo como hace el gobierno nacional, que es como tenemos que hacer nosotros, que es garantizar que el peronismo siga siendo la gran herramienta de transformación, que el peronismo no pierda nuevamente su carácter revolucionario. Si evitas ser revolucionario, no será nada, y estuvo camino de no ser nada. De terminar con lo que quizás uno de los conceptos más reaccionarios de los que hemos escuchado durante mucho tiempo y que se llevó a hacer cambio en algunos sectores dirigenciales, es el concepto de clase política. La salida de los distintos sectores nuevos, la falta de renovación en la política, porque solo quedábamos aquellos que éramos hijos de militantes, que de algún modo nos habíamos enamorado de la política como actividad, y a pesar de todo seguíamos militando. El fin de esa percepción escéptica sobre la política, el ingreso de nuevos sectores a la política, va a terminar necesariamente con el concepto de clase política, que era, nosotros lo resistíamos como concepto, intentábamos decir: no, bueno, no hay clase política, pero algo de eso había, había una especie de reproducción endógena de la política, sin oxigenamientos nuevos. Me parece que tengo que cuidar, eso es un tesoro que tenemos, la política. Van llegando nuevos sectores y tenemos que cuidarlo con la inteligencia suficiente para intentar a estos nuevos sectores que entran, organizarlos. El punto central es, me parece, organizarlos, aportarle contenerlos, que haya laburo para hacer. Creo que es el gran desafío de todas las organizaciones políticas de la época: cómo hacemos para contener
la cantidad de militantes nuevos que van a aparecer de distintos matices. Y además de contenernos, intentar darle a eso cierta unidad de concepción, intentar poner eso en función de las luchas históricas, intentar nosotros como peronistas explicar que todo esto fue posible porque lo hizo el kirchnerismo, no lo hizo cualquiera, esto lo hizo el peronismo. Kirchner decía en su momento, el kirchnerismo es un invento de la oposición, yo soy peronista. Hay una parte no por ahí, porque hay un kirchnerismo, pero no me parecería vano señalar que estamos frente a dos tentaciones posibles. Una que estaba esbozada antes de la muerte de Néstor, que era la idea de conseguir un candidato de la unidad reaccionaria del peronismo. Un candidato que permitiera una unidad, porque parecía que no medía Cristina o Néstor, que no llegaba, no se llegaba a la primera vuelta, entonces se podía perder. Una unidad que garantizara un triunfo no programático y que permitiera por alguna puertita reingresar a los motores de heridos y de egos heridos y además de tipos que en realidad no comparten el proyecto. Esa es una tentación. La tentación quedó desarticulada por la plaza del 27, 28, 29. Absolutamente desarticulada porque lo que quedó claro es que ahí está el pueblo peronista. Lo vemos en la perplejidad de los tipos del peronismo, digamos. Quedaron ahí, no saben qué hacer, se pelean y están buscando un lugarcito. Pegan trompa. Pero eso no está mal. Eso a nosotros nos asusta, pero nos asusta que en realidad la línea azul las defienda, digamos. Lo hubieras entonces me daba un beso. Creo que esa es una tentación que quedó desarticulada. Existe otra tentación que, si esa tentación de alguna manera la podemos llamar dejotista, en el sentido de una visión expulsiva, de un peronismo expulsivo, no frentista, que garantice un ranchito por ahí, también existe otra tentación hoy en día. Yo la he escuchado por ahí, creo que es pertinente debatir, que es la idea de nació el kirchnerismo, que es una idea de cierta asepsia, de decir, bueno, somos algo distinto, nosotros no somos el peronismo. Y me parece que es un error, claro, sinceramente creo que es un error, que conlleva el peligro justamente, en ese sentido que es funcional a los sectores liberales, de aislar al actual proceso histórico, político, a la conducción, al gobierno del peronismo, que sigue siendo la identidad política de los trabajadores, de los humildes y de la gran mayoría del pueblo argentino. Aun cuando hoy podríamos decir que el peronismo, cada vez menos, pero que el peronismo es una primera minoría. No es que el peronismo sea la mayoría absoluta argentina. Pero de todas maneras, creo que hay que señalar, hay que seguir señalando que es el peronismo el que realizó estas transformaciones. Y que el peronismo tiene que plantearse a sí mismo como eje de un frente mucho más amplio que el peronismo, que tiene que ver y que se articula desde lo nacional como oposición a lo antinacional, que sigue estando vigente, está tan vigente que ahora aparecen los cursos de Wikileaks y está lleno de antinacionales tomando eso como si fuera una biblia para usar. La verdad que ganancias cortinas, pero no tienen credibilidad. Nosotros nos planteamos eso de lo nacional como, digamos, la búsqueda de una hegemonía de lo nacional como una necesidad, como una batalla cultural a llevar adelante. Creo que no me equivoco si digo que siempre que pensamos en la revista, siempre estamos pensando, intentando dar esa batalla cultural, intentando dar los debates hacia el interior del peronismo y hacia los aliados del peronismo en esta lucha que estamos emprendiendo, y que eso lo hacemos con sentido militante, buscando esa unidad de concepción y convencidos de que esa lucha es necesaria. Y me parece que, para terminar, tenemos la posibilidad de dar esa lucha y seremos leyenda dando la lucha como los campeones de Quiroga.
Y ahora el compañero director de Tapiangos, Rodrigo Fernández. Compañeros y compañeras que se vinieron hasta acá, diputados, compañeros, militantes. Voy a elegir a alguien para agradecer, que es a Rosita, que representa la Lanza de Huelche aquí. Lograba colocar una diputada nacional que represente a los pueblos originarios. Así que te elegí, Rosita. Un beso enorme. Gracias por estar. Digo, cuando nosotros sacamos su ventaja, veníamos perplejos porque el peronismo, a pesar de que el innombrable en los actos ponía la marchita, el peronismo flexibilizaba. El canciller decía que teníamos relaciones carnales. Cuando le pregunta a un periodista, dice, no, carnalísimas. El peronismo liquidaba el trabajo en la Argentina. El peronismo encarnaba la mayor transferencia de recursos hacia el exterior. Del ramal que paraba, el ramal que cerraba. Digo, como la fábula de Esopo, el señor le pide a su sirviente que vaya al mercado y que traiga de allí del mercado el manjar más exquisito que viera. Va el siervo, va el sirviente, al mercado, vuelve con una bandeja de plata. Entonces el señor le dice, ¿qué has traído? Lengua. ¿Y por qué te pedí el manjar más exquisito has traído lengua? Bueno, porque con lengua se dice amor, patria, amistad, justicia, solidaridad. Muy bien, dice el señor. Si dice a su sirviente, le encomienda que vuelva al mercado y ahora traiga lo peor. Vuelve el sirviente, destapa el señor la bandeja de plata y ve lengua. Y dice, ¿cómo lengua? Le dije lo peor. No, que con lengua también se dice odio, crimen, miseria. Digo, el movimiento nacional, en su versión partidaria, en su herramienta partidaria, se había convertido en eso. No estaba clara la identidad. Nosotros decidimos sacar la revista porque veíamos una batalla semántica que se libraba. Nosotros queríamos luchar por el sentido. Queríamos darle sentido a algunas cosas que allí se comenzaban a confundir. Por supuesto, nos llamamos sudestadas porque añorábamos, soñábamos con un pensamiento como ese viento que inundara, que cayera una inundación de lo nacional, de lo popular, de lo latinoamericano. Pasó el 19 y el 20 de diciembre. Y el topo de la historia, digo porque el peronismo tiene para mí un carácter volcánico y un carácter vulcánico, no sé por dónde está conjurado, ya veo menos allá. Lo volcánico me refiero a lo geológico, como un volcán el peronismo. Y lo vulcánico por el dios romano, el dios que trabaja los metales, que produce las aleaciones. En esa etapa del neoliberalismo nos decían que cuando entraba la Elina de Viola y se afiliaba, en realidad estábamos construyendo el Frente Nacional. No, pero para construir la aleación de los metales tiene que ser un metal y otro metal, no un metal y materia fecal no hay aleación. Y pasó el 19 y el 20 de diciembre. El topo de la historia, aquel volcán que uno veía quietito, tranquilo, sin moverse, explotó. Y nuestro pueblo, y allí algo tuvo que ver el peronismo, porque el peronismo se había refugiado en la copa de leche, en las batallas que podía dar, en el
instituto, en el comedor, en la memoria de las organizaciones libres del pueblo construidas a lo largo de nuestra historia como forma de resistencia, así apareció. El conjunto del pueblo y probablemente lo más dinámico que eran los militantes peronistas dijeron basta. Y Fernando el Hechizado partió el helicóptero. Y comenzaba otra etapa. Todo esto había sido sostenido por los que se denominaban la clase política, que como bien dijo Juan Cruz, nosotros resistíamos a eso, pero algo de eso había, porque era una clase que tenía conciencia de sí misma y de para sí, conciencia de sí y para sí, sabía cuáles eran sus intereses y cómo defenderlos. Pero llegó el flaco, llegó un militante, y la política y los políticos no son una clase. Deben encarnar, vista la obligación, el deber ser es encarnar un proyecto colectivo y no un proyecto personal. Y el flaco encarnó un proyecto colectivo que tenía cientos de años, porque había estado presente en el sueño de los patriotas de Mayo, porque había estado presente en Arbolito cuando termina Rauch, en esa boleada, esa conquista del desierto, hecha con mercenarios prusianos, para poner a la Argentina al servicio del mercado internacional, y los argentinos comerían carne como en el pacto Roca-Runciman de Navidad. Y llegó el flaco y discutió todo eso. Y vimos que había astilleros y se juntaba con Chávez, se volvía el sueño de la unidad latinoamericana. No había más clase política. Solo el peronismo y algunos aliados sí reivindicaban eso. Hoy ahí había un proyecto colectivo, un nuevo proyecto de nación, que era heredero del viejo proyecto de nación, de los que lucharon, de los federales, de los primeros irigoyenistas, de los peones rurales asesinados en la Patagonia, en los fusilados por la Legión Cívica y las Guardias Blancas de Manuel Carles. Digo esto porque vi una pintada a la que voy a hacer referencia en un rato. Digo, allí estaban también aquellos obreros que habían ido el 17 de octubre a la plaza. Y estaban los que habíamos festejado, algunos muy chiquititos, otros más grandes, aquel 11 de marzo glorioso del 73. Allí estaban, y si no estaban sus hijos, y estaban los hijos de los compañeros que no estaban presentes también, porque el enemigo se había encargado de hacerlos desaparecer. Allí estábamos, eran los sueños de todos. Vi una pintada provocativa, hecha por algunos tipos que se dicen nacionalistas, pero son estas cosas gorilas, que dice: a Néstor no enterramos, sigue la carta. Enterramos a Néstor, sigue la carta. Kirchner está muerto, sigue la rabia. Había una en San Miguel que decía: enterramos a Kirchner, sigue la rabia. Y acá vi el otro día, acá en el Congreso, que le hacía algo parecido. Pero estos herederos de Manuel Carles, hay una cosa que no entiendo. Néstor no murió, a Néstor no lo enterramos, a Néstor lo sembramos. Y va a florecer en millones de compañeros. Es este proceso que vemos de miles de jóvenes. Sé por dónde está el Tula, pero creo que tenemos 3.000 y pico de adhesiones en la página Quiero Militar para Cristina, no lo veo al gordo por ahí. Miles de jóvenes, nosotros lo verificamos a diario, muchísimos compañeros y gente grande que quiere militar. A Néstor lo sembramos y florecerán miles y miles y miles de árboles, inmensos árboles para defender el proyecto nacional. Una última cosa, nosotros nos llamamos capianos ahora porque necesitamos hombres tigres para defender este modelo. Necesitamos hombres tigres como aquellos milicianos de Quiroga para defender a la patria, para defender a Cristina, que es quien encarna nuestros mejores sueños y las mejores de nuestras aspiraciones. En el marco del proyecto colectivo, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Gracias, Cristina, y por siempre gracias.
Martín García, mi compañero que hay palabras que está bien que se las digan a uno, digo, bueno, entonces voy por buen camino, ¿no? Porque dijiste algo así como que el periodismo es una cuestión de convicción, ¿no? Una cosa de eso de periodismo, quizás digan peronismo, periodismo, quizás no entendieron bien. Ambas cosas son cuestiones de convicciones, Martín lo predica permanentemente con el ejemplo, pero simplemente lo que ha hecho es retomar una línea periodística que, qué sé yo, tipos de la insignificancia de Albert Camus, ¿no? Han practicado, o Rodolfo Walsh, claro, el Moreno, Belgrano, qué sé yo, cuántos compañeros periodistas desaparecidos precisamente por sus convicciones, ¿no? Esas son cosas que a veces no se dicen y que quizás sean la mejor respuesta a la estupidez esa que mencionaron. Pero bueno, seguimos un ratito acá nada más, después de la marcha remixada, digo, con todo, yo no, pues, evidentemente yo no soy de juventud, pues no, listo, ya está. Me dejaron afuera. Pero, ¿qué cosa es eso de cantar la marcha peronista en el Senado? La primera vez que me pasa. Algo me dice que la a veces es muy difícil, ¿no? Con la partida física de Néstor es uno de esos momentos, entonces siempre es bueno tratar de llenar esa situación con un nacimiento. Entonces, el nacimiento de Capiano, el renacimiento de su estado, su continuación, es un honor, un placer, es hermoso poder hacerlo acá, desde este lugar, y sentirse un Capiano más. A veces cuando de esas sesiones terribles que duran horas, sí, hay que tener un corazón de tigre para estar ahí. A veces pero bueno, en ese sentido la contribución es sustantiva. Hay que tratar de transformar la mayor cantidad de experiencia en conciencia, y eso se logra a través de la palabra dicha, la palabra escrita, la palabra sentida, pensada, porque es muy bueno decir desde qué lugar se habla. Uno a veces extraña ese periodismo de la Argentina, donde la Nación y la prensa defendían los intereses que siempre han defendido, pero había un diario socialista que se llamaba La Vanguardia, y uno sabía que era socialista, estaba la protesta, que era anarquista, luego había diarios peronistas, pero esta pretensión a la objetividad de la prensa o de la cosa escrita, hablada o transmitida por televisión es extremadamente peligrosa. Porque entonces se trata de establecer un parámetro y se habla de una verdad revelada que mata a la política. Si precisamente nosotros como militantes políticos lo que queremos es expresar con pasión cuáles son nuestras convicciones y cuáles son nuestros objetivos. Eso es lo que va a encontrar el militante y también el lector cuando recorre las páginas de Capiango. Cuando lo abrimos y vemos que, viste, somos peronistas, siempre andamos en medio del pueblo y del tumulto. No vamos a cambiar justo ahora. Cristina Fernández en el entierro de Néstor. Entonces, me parece que eso ya nos sitúa en un lugar, pero eso no es un lugar cómodo. Eso no es el lugar que dice, no, estos quieren la caja, vienen por la caja, hablan de la caja. Y uno está diciendo, y sí, nosotros, sí, cada vez pelea por lo que no tiene, ¿no? Y nosotros necesitamos de los ingresos públicos para hacer inversión pública, porque cuando uno lista las 15, 20, 30, 35 acciones sustantivas que han hecho de la Argentina de hoy otro país, casi otro planeta comparado con lo que era la Argentina del 2001, la Argentina del ajuste. Acá se citó al John William Cook, que correctamente había definido el peronismo como el hecho maldito del país burgués. Bueno, el peronismo trata de ser el hecho burgués del país maldito. Entonces, nosotros no debemos dejar que esto suceda. Está la tentación, ¿no? Siempre está esto, ¿no? Y está la seducción de las élites, que está alejado del fulgor de los tigres, para usar una palabra de Borges. Porque ahí está radica nuestra diferencia. Como nosotros no creemos en política, en una verdad revelada, nosotros lo podemos leer a Borges e incluso disfrutarlo. El destino americano que encuentra la Prida, ese poema que no me acuerdo cómo se llama.
el Papa cultural, ahí está, vamos soplando, pero son ellos los que no han, nuestros adversarios, el establishment, el que no ha logrado asir, el que no ha logrado comprender a la patria. ¿Cómo pueden meterse esos muchachos en los barcos? A los franceses que intentaban forzar el bloqueo, no se me llegó un mensaje diciéndome que Mitre estaba en esos barcos. Se lo negó dentro basto. Peor, es verosímil. Entonces, y uno ve, ¿cuál fue la fortaleza de Japón? También me soplaron el otro día, que en todas las guerras civiles con los japoneses se agarraban con los katanas y los sables y los Kurosawa, por otro vez en películas que son un desmadre de salsa de tomate, ninguna facción japonesa jamás salió con un poder extranjero. Entre ellos, terrible, pero los tipos jamás aceptaron, no se les entraba en la cabeza culturalmente. Entonces yo creo que Capiango contribuye poderosamente a la cultura política, a la cultura popular, y es parte del relato que nosotros tenemos que dejar. Otra de las picardías de Néstor ha sido que en general los que estábamos destinados a pensar y a escribir nos mandó a la trinchera. Y como mucho más divertido que escribir sobre las revoluciones es hacerlas, acá estamos. Siempre de muchos relatos, de muchos territorios, de muchas historias. A mí, por ejemplo, siempre me impresiona cuando escucho transmite RDA1, porque claro, mi infancia con la seriedad que estaba todo mal. No, está Cristina, somos nosotros. El peronismo, el movimiento nacional, ¿no? Para buenas noticias además, ¿no? Radio Nacional, Martín García, que Martín García tenía Pop, sí, no, entonces son lugares que uno dice, bueno, pero realmente acá ha fallado una dirigencia política, económica, sindical, eclesiástica, militar, y aparece otra dirigencia, y aparece otra juventud. Entonces el peronismo militante, como espacio de contención y de construcción, Capiango como espacio de sentimiento y de reflexión, y es lo que nos ayuda a construir, es lo que nos va a ayudar precisamente a que ese septiembre, a que ese relato, a darnos cuenta de no, la cadena nacional somos nosotros, porque vamos a anunciar que los trabajadores temporarios van a tener asignaciones familiares todo el año, o un nuevo derecho que se lanza, o un crecimiento económico de la Argentina como nunca tuvo en su historia, que está destinado al pueblo. A mí me toca ocuparme de cifras, no es muy entusiasmante, pero se pasó del 32% de distribución del ingreso para los asalariados al 44%, y todavía falta para el 50% o nos falta un poco más. Cuando llego, aparte de mi grifo enorme que es llenar este lugar de contenido con ustedes, es la interrogación de cuándo se llega al punto de los retornos, cuándo pasamos ese momento en el cual las transformaciones son irreversibles, y quizás ese punto sea el punto cultural. Habrá nuevos combates que surgirán, habrá nuevos desafíos, pero todavía nosotros necesitamos 4 años más, como mínimo, para que esa cultura, para que ese modo de ser, para establecer el sentido común en un sentido nacional, para que tantas argentinas y argentinos que hoy nos acompañan no se equivoquen de patria, que no vayan de parnos o etiarios ante los franceses pensando que sabemos que va a tener éxito, porque la vamos a militar, porque la vamos a distribuir, porque la vamos a abrir a todos aquellos que quieran tener no un corazón de león, porque eso es de otro país, un medio sin payo, y cambio nosotros, Yaguaraté, Gabá o Capiango, vamos a tener un corazón de tigre. Todo está listo y nuestros corazones lo están también. Muchas gracias. Está